Hola hermanos, el día de hoy, 13 de junio del 2022, sí, es lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario, pero hoy tenemos memoria obligatoria, la de un santo tan popular que le hace rivalidad de hecho, al fundador de la congregación a la que él pertenecía. Me refiero a San Antonio de Padua o San Antonio de Lisboa, depende, si usted es portugués y brasileño, entonces hagan de cuenta que es San Antonio de Lisboa, porque precisamente Antonio va a nacer ahí, va a nacer en Lisboa. Su nombre era Fernando, así fue como fue bautizado, Fernando de Buñoes, y nace en Lisboa, como les digo, se supone que el día de la Asunción, el 15 de agosto del año 1195. Y bueno, miren, era de una familia, pues, noble, bastante bien acomodado, bien formado. Es decir, se trata de una persona de nobleza, de una persona que había sido bien, como les digo, formado en su familia. Se educó ahí en Lisboa, en aquel entonces, ¿verdad? Acuérdense que van empezando a formarse las universidades y entonces él estudia en la escuela ahí de la Catedral de Lisboa como tal. Luego estudia con los agustinos, entra ahí en la abadía de San Agustín, o de San Vicente, más bien creo que sería el nombre de la abadía, ahí en las afueras ¿cómo se llama?, de Lisboa, en la parte, digamos, camino hacia el norte de Portugal. Y bueno, luego ahí entra él más adelante como le diría, en una crisis porque no sabe, estudia evidentemente varias cosas, conoció bastante bien a los padres de la iglesia, muy bien la teología bíblica también, y miren, era muy bueno, parece ser, son cosas que a veces desconocemos de él, ¿no? Pero era muy bueno en el manejo del latín, fíjense, sí, sí. Y luego pues entonces resulta ser que él se va a Coimbra, ahí está estudiando para continuar pues sus estudios en Coimbra. Es un experto en un tema que a mí me parece que es importantísimo, que el Papa Francisco tantas veces nos lo ha subrayado, que es el tema de la lección divina, o sea, la lectura orante de la palabra de Dios. Y luego, fíjense, hay un detalle precioso en él. Resulta ser que pasan por Coimbra. Coimbra va a ser luego el centro cultural y religioso de Portugal. Pues entonces pasan por ahí unos franciscanos que van camino a Marruecos y allá van a ser martirizados. Yo no me acuerdo cuántos eran, oye, creo que eran 4 o 5, algo así. Me recuerdo que había, sí, 3 de ellos eran sacerdotes, eso sí me acuerdo, pero no me acuerdo cuántos eran los hermanos que iban con ellos, que a veces se les llama, como les diría, dependiendo de la congregación, ¿verdad? Porque a veces les dicen, son ser religiosos devotos simples o sencillamente son legos o son coadjutores, es decir, se les va llamando de diferentes maneras a veces, y entonces por eso creo que en el mundo franciscano de esta época se les llamaba legos, era el nombre que se les había dado. Y fíjense, entonces resulta ser que ellos son martirizados ahí en Marruecos, y las reliquias regresan a Coimbra, y entonces ahí le van haciendo el deseo a San Antonio de hacerse franciscano, y ya para 1220 tendría que ser, pues pasa de los agustinos a los franciscanos y ahí toma el nombre de Antonio, porque como le digo, él se llamaba Fernando, y toma el nombre de Antonio porque él se quería ir al desierto, o sea, es decir, él quería seguir los pasos de estos que habían muerto en Marruecos y entonces se quiere ir para el desierto y como San Antonio Abad, no es San Antonio de Padua, entonces el más famoso Antonio hasta ese momento era Antonio Abad, Antonio del Desierto, entonces se pone ese nombre. Bueno, y de ahí ya es una cosa preciosa porque resulta ser que él llega, los franciscanos convocan, todavía está vivo San Francisco de Asís, convocan en el año 1221 a todos los representantes de los capítulos, digamos, ya sobre un montón de franciscanos para esta época, y él va, y entonces ahí resulta ser que ¿cómo se llama? Le piden a él hablar, y óigame, cuando lo escuchan hablar, wow, o sea, se dan cuenta de la sabiduría, la predicación del hombre, y el mismo San Francisco le envía algunos documentos y le pide que sea él el encargado de predicar y enseñar teología a los franciscanos para que ellos puedan defenderse sobre todo frente a la herejía cátara que está en ese momento, perdón, la herejía, sí, la herejía más albingense, digamos, en el sur de Francia, en el mediodía francés. Y bueno, hoy, miren, se trata de un predicador extraordinario, los milagros, ay Señor Jesucristo.
tantas cosas que se dice con respecto a él, preciosas, no preciosas. Recuerden que se le representa generalmente con, perdón, con que la Virgen le presta al niño y entonces se le representa con el niño Jesús en brazos. Es una cosa que a los franciscanos les va bastante normal, ¿no? Porque acuérdense también, hasta el mismo Padre Pío, la Virgen le prestaba el Señor Jesús y vamos, aquí me puedo pasar un buen rato. Miren, la cantidad, era una persona, predicaba a diestra y siniestra, ¿verdad? Era un predicador extraordinario y bueno, pues se le conoce por eso. Yo, perdón por el tiempo, tengo que ir más rapidito. Muere, estaba jovencito, oigan, jovencito, dirían en mi pueblo, tenía apenas 30 y tantos, 35 años tenía ya cumplidos, creo, cuando muere el 13 de junio del año 1231 y muere en Padua. Como ahí se quedaron sus restos, entonces la gente lo llama San Antonio de Padua, pero en Padua estuvo muy poquito, ¿eh? O sea, si hacemos el gran balance del tiempo, pues pasó muy poco ahí. Y miren cuánto se tardaron en la canonización, menos de un año porque ya para 1232, en mayo de 1232, es el canonizado por el Papa Gregorio IX. Entonces, imagínense ustedes, es una cosa preciosa. Luego hay evidentemente todos los cuentos que se hacen, ¿no? Que es el santo de los objetos extraviados, que si usted ocupa conseguir novia o novio, pues entonces ahí se le pide. Y bueno, yo he mirado unas cosas en Estados Unidos bastante degradantes, ¿no? En estos días con el tema del el mes del orgullo gay y entonces alguno por ahí andaba representando a algunos de los santos, a San Juan como que si fuera homosexual, San Juan Evangelista, a San Antonio de Padua. Digo yo, esta gente sí que en serio no tiene respeto por nadie, ¿verdad? O sea, es decir, pues una cosa es que ellos sigan sus cosas y otra cosa es que pretendan jugar con cosas de la iglesia. Bueno, ya les digo, pues, predicador insigne, ya pues devotísimos, tantísimos de él en mi parroquia, pues sí, uno de los sectores de la parroquia es San Antonio de Padua, el sector que se conoce de la colonia La Joya. Y entonces resulta que ahí la devoción a San Antonio de Padua pues es bastante grande. Vieran qué bonito ha estado los concursos que han tenido los jóvenes. Es que a mí me encanta ver a los jóvenes y oigan, todos me han salido artistas ahí en la parroquia. Oigan, sí, el único que no es artista es el párroco. Digo, para pintar, bueno, pero otras cosas puede ser que tenga un poquitín más de arte. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, porque ya el tiempo, oíganme, yo creo que poco me tardo hablando de un santo, ¿no? Pero vamos. Sí, siempre el primer libro de los Reyes, a este texto, Dios mío, lo pone a uno de correr, ¿verdad? Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 16. Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab le dijo a Nabot, dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab, Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa triste y enfurecido porque Nabot le había dicho, no te daré la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa Jezabel y le dijo, ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió, es que hablé con Nabot de Israel y le dije que me vendiera su viña o que si prefería yo se la cambiaría por otra mejor, pero él me respondió que no me daría su viña. Su esposa Jezabel le dijo, no que tú eres el rey poderoso que manda en Israel, levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot. Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían, promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen diciendo, ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab, ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó a Ahab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, este es uno de esos textos en los que yo no quisiera decir palabra de Dios. O sea, entiendo que litúrgicamente es el libro de los Reyes, claro. Pero óigame, ¿dónde está Dios en todo esto? Qué barbaridad, hombre. Esta mujer, esa vieja condenada, perdónenme, pero es que no se le puede llamar de otra manera, ¿eh? A esa Jezabel, la Jezabel es la clásica mujer malvada. Háganse la imagen de todas las brujas de Disney, de todos los cuentos de hadas, júntenlas, mézclenlas.
la Jezabel esta. O sea, es que, y lamentablemente hay muchas Jezabeles y muchos Ahabes en el mundo, y siguen habiéndolos, lamentablemente. Ay, llorando y triste porque no había conseguido caprichosito, porque no había conseguido lo que quería. Y entonces hay quien siempre se va a prestar para urdir semejantes triquiñuelas, semejantes mandracadas, diría mi obispo. Es que así es, oigan, hay gente mala, 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 que por conseguir lo que sea es capaz de generar falsas acusaciones. Ay, Dios mío, en la iglesia, ¿cuántas veces no hemos sufrido eso? Acusados de cosas que impensables, ¿no? Ya les contaré yo, para acusar a alguien en una parroquia, lo que inventan para quitarle a un sacerdote su dignidad, se inventan de todo, para que no lo pongan de párroco en este lugar o para que no alcance este cargo. Olvídense, hombre, se inventan una barbaridad. Y como decía mi abuelo, que con un pujido se le quita la fama a la gente. Qué bueno el padre Juan. Ya estuvo. Ya no diga nada más, oiga, y detrás del hay cualquier cosa. Y así nos pasa, lamentablemente así nos pasa. Vivimos situaciones verdaderamente dolorosas precisamente por estas Jezabeles y estos Ahabes que hay en el mundo. ¿Sabe cuál es el tema de la explicación de este texto? No sea usted así. Punto. O sea, es que, miren, muchas veces tenemos la oportunidad de quitarnos de encima un clavo, vengarnos por alguien que nos ha hecho algo. No podemos funcionar así, porque entonces dejaríamos de ser auténticos, dejaríamos de ser nosotros mismos, dejaríamos de tener la libertad de poder ser realmente creyentes, realmente cristianos. Por eso el cristianismo, ¿dónde está? El Evangelio de hoy. Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ajá, sí, esto sí podemos decir palabra de Dios. Lo cumplimos. No se resistan al mal. Ojo por ojo, diente por diente, no está en la Biblia. Eso evidentemente es del Código de Hammurabi, es la ley del talión, o sea, es decir, y fíjense, es una medida para calmar los abusos, es decir, al que comete una falta se le cobra en condición de esa falta, no es que se vuelve desproporcional, es decir, cometió un error y le quitó a usted una uña, pues le quitó las 20 uñas que tiene, no, o sea, es decir, no es después buscar una medida proporcional, aunque ustedes no lo crean, es un camino de justicia para evitar los abusos, sí, pero nosotros vamos más allá, ¿ok? Más allá. Poner la mejilla, que lo critiquen a uno, que hablen mal de uno, ay, si es que dan unas ganas de... Y sabiendo uno que detrás de eso hay maldad, hay alevosía, hay premeditación, y uno dice, ¿cómo me voy a callar si hay una injusticia de por medio? Bueno, hay que saber ser cristianos, esa es la clave. Más allá de cualquier injusticia, y esa frase tan difícil que le digo de cómo hacer para entender, no se resistan al mal. ¿Qué significa eso? No se resistan al mal significa parar la espiral de violencia, parar la espiral de venganza, de tal manera que seamos capaces siempre de vencer al mal a fuerza de bien. ¿Ok? Esa es la clave. Por eso les invito a hacer oración, a vivir según lo que efectivamente nos debe dictar la conciencia. Elige amar en vez de odiar, crear en vez de destruir, perseverar en vez de claudicar, alabar en vez de criticar, curar en vez de herir, reconciliar en vez de pelear, enseñar en vez de esconder, compartir en vez de robar, actuar en vez de aplazar, crecer en vez de conservar, comprender en vez de juzgar, unir en vez de separar, alumbrar en vez de esconder, bendecir en vez de blasfemar, compartir en vez de almacenar, sembrar en vez de cosechar, y en vez de morir vivirás. Y sabrás por qué mi palabra es palabra de vida, y mi evangelio buena noticia. ¿Por qué de nada sirve, aunque se estile, echar a vestido viejo remiendo de paño nuevo y vino nuevo en odres viejos? Deja ya de soñar en rebajas, en normas y en trampas legales, y no intentes comprar el reino de mi Padre. No te arrastres bajo el peso de la ley. Corre libremente impulsado por el amor y en vez de morir, vive. Empieza a ser cristiano. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por la intercesión de San Antonio de Padua permanezca siempre con ustedes. Muy feliz lunes para todos y manténganse todos en la devoción a San Antonio y en el amor que Dios nos invita a vivir.